Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa que se llama Historias que Inspiran. Este programa va a estar constituido por un servidor que mi nombre es Efraín Tapia Huerta, tengo 25 años de edad, soy de la carrera de Administración de Empresas, trabajo en el ramo hotelero y vamos a estar todos los viernes a partir de las 2, de 2 a 3 de la tarde. Vamos a estar trayendo a jóvenes destacados en diferentes ámbitos, tanto en lo personal, en lo académico y en el área profesional, ya sea trabajo. El día de hoy vamos a entrevistar a un chico que viene de la ciudad de Venezuela, del país, y vamos a estarlo conociendo un poco de su historia. Bienvenido a tu programa. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Fernando Enrique Pirongi López. Puede sonar un poco extraño porque es italiano, pero yo soy un chico de Venezuela que está cursando sus estudios universitarios aquí en Mexicali, México, mejor dicho. ¿Qué edad tienes? Yo tengo ya 21 años, bueno, mejor dicho, hoy tengo 20, mañana 21. Ok. ¿Cuáles fueron los motivos por que viniste a México en particular? Bueno, yo vine particularmente a México porque mi hermano llegó de primero, por así decirlo. Él decidió venir a México porque él estaba cursando sus estudios en Estados Unidos para aprender un poco más de inglés y decidió como, ay, ya no quiero estudiar la universidad en Venezuela, quiero estudiarla ya en otro país. Vio que en Estados Unidos es muy caro, así que decidió irse a México. Y como ya teníamos amigos acá, ya decidió establecerse ya en Mexicali. Okay. ¿Cuántos años tienes aquí en México? Yo, del próximo agosto, es decir, el mes de agosto que viene, voy a cumplir 3 años. Yo vine en agosto del 2015, fue justamente 2 días antes de empezar clase en la universidad aquí, y hace 2 semanas, mejor dicho, 2 semanas antes de que me viniera, había terminado ya mis estudios de bachiller allá en Venezuela. ¿Cuáles fueron las situaciones que estaban pasando en tu país en ese momento cuando venías? La situación en mi país en ese momento era decadente, no tanto como ahora, pero sí se veía de que era una situación muy, muy fuerte en cuanto a escasez de alimentos, escasez de medicamentos, y también los estudios también se veían bastante afectados. Por ejemplo, me acuerdo justamente el último domingo que pasé en Venezuela, iba saliendo de mi casa tranquilamente, mi mamá me pidió que hiciera un mandado y justamente me di cuenta de que el domingo no era mi día para comprar las cosas, porque en Venezuela existe algo desde el 2000, a mediados del 2014, principios de 2015, de que por medio de tu identificación, es decir, para nosotros es la cédula, para ustedes creo que sería aquí todo un CURP, por así decirlo, te toca un día a la semana para comprar ciertos alimentos. Claro, habían, por ejemplo, el papel higiénico, digamos, botellas de agua y cosas así se podían comprar todo el tiempo. Pero ciertas cosas como arroz, harina de trigo, aceites, eso sí se tenía que comprar justamente el día que te tocaba a ti. ¿Había escasez de esos alimentos o era por algo en particular que solo tenías ese día para comprar esos alimentos o esos productos? La verdad es que son las dos opciones. Había escasez de ese tipo de alimentos, pero como son de la cesta básica, es decir, lo que necesita un ser humano normal en mi país para poder vivir bien, es por eso que le pusieron ese tipo de restricciones. Justamente, siguiendo con mi historia, iba saliendo de mi casa, hermano, y me di cuenta que no era mi día.
y yo me quedo pensando de que, ok, la próxima semana yo me voy a México y ya no tendría que hacer esto, pero todavía me quedaba pensando porque mi familia todavía sigue allá, pensaba cómo ellos, en mi caso, les afectaría. Y eso, eh, eh, digamos que me desanimó. Me dieron más como ganas de solamente llegar al supermercado y simplemente no me importara nada, que no me importara nada, agarrar mis cosas, comprarlas legalmente y regresar a mi casa y ya, en 15 minutos, pero no va a dar mi vida. ¿Y qué pasa en el... No había opción si lo comprabas, o sea, no te venden o... Ah, sí. Bueno, eso ya es más clandestino. Legalmente tienes que comprar tus productos básicos el día que te toca? el día que te toca. ¿Qué consecuencias había de la gente que no respetaba eso? La verdad, no había consecuencias legales porque era algo que los supermercados no te dejaban. Decían de que no, disculpa, no te podemos vender esto porque aunque nosotros queramos pasarte justamente la compra, ajá, dice que tu cédula es en este día y el sistema me va a arrojar error, no te podemos permitir comprar eso. Y claro, había una alternativa para personas que tenían un poco más de dinero, digamos clase media en adelante, que era eh, ir a unos grupos llamados bachaqueros. Le decíamos bachaqueros porque se encargan de recolectar con diferentes cédulas falsas, comprar diferentes productos que son, digamos que eran baratos en ese momento, y revenderlo el doble o el triple para las personas que no tenían, que por ejemplo se les pasó el día que tenían que comprar. Y ahí solamente se va a un bachaquero que mayormente está por los supermercados o a veces hasta tu propia vecina es bachaquera, así, y le pides, dame un kilo de arroz, supongamos. Un kilo de arroz para mí, comprándolo con la cédula en mi día, costaría, vamos a poner, 1.000 bolívares. Ahora, el kilo de arroz con el bachaquero podría salirte en 3.000 o 5.000 bolívares. Pero era algo que justamente podía detener a las personas. Ahora ya hablando en cuestión de México, ¿qué fue lo que más te ha gustado al llegar a México? ¿Qué te ha llamado más la atención de estos pocos años que tienes aquí en México? Bueno, la verdad, cuando llegué aquí a México, justamente respondiendo en parte a tu pregunta, puede desviarse un poco. Justamente cuando llegué a México, después de esa anécdota divertida, justamente mi familia me llevó a Walmart y justamente me dio risa y fue como una risa mórbida de humor negro porque vi el Walmart y era el supermercado más grande que había visto en mi vida y vi que tenían todo y que tenía un paquete de papel higiénico de 400 hojas y allá son de 200 hojas. Es una gran diferencia. Y más variado de marca. Ah, sí, muchísimo más variado. Y veía de que habían paquetes de papel higiénico, abro paréntesis, el papel higiénico allá es muy difícil de conseguir. Es por eso que estaba así tan fascinado. Había un paquete de papel higiénico de 100 rollos y yo lo quería comprar en ese momento porque creía que no iba a haber más. Y ya mi papá me dijo como que él se vino junto a mi hermano. No te preocupes, que aquí no se va a acabar como en Venezuela. Y en ese momento ya caí en cuenta de que ya no estaba en Venezuela, de que ya era un nuevo país y tenía que conocerse unas costumbres. Ahora, siguiendo ya con tu pregunta ya más abiertamente, justamente los primeros meses de México se me resultó fácil
adaptarme. ¿Por qué? Porque la gente aquí es muy amable. Pocas palabras, la gente aquí es muy amable y te abre mucho las puertas. Y la verdad es que me sentía como en casa por la calidad de las personas. Me acuerdo el primer día de mi universidad, solamente ya había llegado tarde por 15 minutos y habían pasado, digamos, unas 15 diapositivas. Y decía, rayos, me voy a perder todo lo que había visto por llegar tarde 15 minutos. Y ahí una persona me dijo, no te preocupes, aquí yo le tomé fotos, ¿cuál es tu número? Y ya me pasó las fotografías, algo que allá eh, no es no es tan común verse. También eh, ya pasando los años, a las experiencias que tuve estos 2 años y medio, la verdad, la opinión sigue siendo igual. Los mexicanos son unas personas muy cálidas, te ayudan con cualquier cosa, también te quieren dar comida, mucha comida todo el tiempo, eso es muy bueno. Y digamos que en México es un país muy bonito. También me he dado cuenta, apenas fui a La Rumorosa, también a Ensenada, y me parecieron lugares súper bonitos, que es algo totalmente diferente a mi país. Y, ¿cómo pudiera decirse? Tiene también una alta gama de oportunidades. Tiene muchas oportunidades para todo tipo de personas. Por ejemplo, yo siendo extranjero, ya cuando termine de pasar mis estudios de ingeniero, justamente podré aplicar una beca llamada CONACYT, que eso me permite estudiar, digamos, de manera gratuita mi maestría y mi doctorado aquí en México, yo siendo extranjero. Ahora, si hablamos de mexicanos, los mexicanos tienen muchísimas más oportunidades. Si uno quiere montar un negocio, solamente comienza a hacer un plan, ese plan se lo presenta al gobierno y el gobierno te puede dar una prestación para empezar tu propio negocio. También, justamente yo también me metí en un curso de aeroespacial, de microsatélites. Y en esa era partido justamente por el gobierno y la propia Agencia Aeroespacial de México te daba un certificado para que tú puedas aplicar a hacer algo más en la industria espacial. O también podemos poner el ejemplo de el CECATI, que no conozcan, es una institución de que te da diferentes estudios para que puedas trabajar. Ejemplo, puede ser carpintería, puede ser soldador, puede ser técnico en cualquier rama. Es decir, una institución muy variada, algo que ninguna de las opciones que he dicho está en mi país o que no sean de mi conocimiento. ¿Qué diferencias ves entre los jóvenes mexicanos con los jóvenes de Venezuela? ¿Qué puntos a favor ves y qué puntos en contra con ambas culturas? Bueno, la diferencia es que las ventajas, voy a primero hablar de yo siendo joven venezolano y después voy a hablar del joven mexicano que yo he conocido. Yo como joven venezolano, en actitud, soy distinto a ustedes. ¿Por qué? Pues por el hecho de que la mayoría de los jóvenes venezolanos, contándome a mí, contando a también a algunos amigos que se han ido, han por así decirlo, siendo empujados hacia afuera, algo que no debería suceder normalmente. No es normal de que en tu país cuando ya tengas 18 te tengas que ir o antes por la situación, y eso hace que los jóvenes caigan más rápido en la madurez. Es decir, de que no, pues ya me salí de mi país, no sé qué hacer, esto es algo nuevo, necesito aprender a trabajar, necesito
aprender más cosas, necesito ser mejor persona de lo que debía serlo en mi país para poder surgir y no tener que regresar. Porque yo puedo hablar por muchas personas de Venezuela que salieron de que no quieren volver a menos de que ya esté mejor. Así que ese es el temor de todo joven venezolano extranjero, de no volver a Venezuela y no volver a ese tipo de crisis. Y es por eso que aumenta más su madurez. Ahora, esas eran las ventajas. Ahora, las desventajas de ser un joven venezolano, ya saliendo del extranjero, porque la mayoría de jóvenes venezolanos viven en el extranjero, desgraciadamente, sería de que no nos dan tiempo o sea, no tenemos el mismo tiempo que las personas normalmente tienen en su país. Es decir, debimos llevar varias etapas para poder llegar a ser adultos. En cambio no, nosotros tuvimos que ser adultos antes, y eso digamos que quita parte de grandes experiencias que pudimos tener en nuestra vida. Ya hablando justamente de los jóvenes mexicanos, voy a hablar de las ventajas y después las desventajas. Las ventajas de los jóvenes mexicanos que yo he visto personalmente es que tienen muchas facilidades. Por ejemplo, yo tengo justamente un conocido, digamos que está entre la adultez, digamos que tiene unos 27 años. Justamente ese muchacho, no, él me contaba de que no tenía para comer cuando tenía 12 años. No tenía ni para comer y tenía que irse a trabajar muy temprano. Siempre trabajaba justamente en los cultivos y después regresaba a su casa y su mamá le decía de que muchísimas gracias, que bueno que está trabajando, pero que ella le replicaba una y otra vez a él de que volviera a los estudios y él no quería. Después se hizo un poco más mayor, llegó a los 20 y no había cursado la prepa, había llegado hasta secundaria. Y de repente, no estoy muy seguro cómo se llamaba en ese momento, pero habían lanzado en el CECATI de que podías cursar la prepa en muy poco tiempo, de personas de cualquier edad. Y él decidió meterse en la prepa. Él culminó su prepa, le gustó tanto lo que él estaba viendo, él es ingeniero y le apasionaba mucho la ingeniería. Él decidió meterse en la universidad, en la Universidad Autónoma de Baja California, que es decir, la UABC. Decidió meterse justamente ahí, pero también decía como que ahí, pero la UABC tiene horarios muy estrictos y cómo voy a trabajar y cómo voy a mantenerme a mí. Y simplemente le dijeron en la UABC como que no te preocupes, si tú eres el mejor del salón te vamos a dar una beca y no vas a tener que pagar nada, o simplemente puedes aplazar los pagos. Y él dijo, bueno, está bien. Y así lo hizo, terminó sus estudios normalmente y ya es ingeniero. Prácticamente teniendo sus 27 años todavía es buena edad laboral, y es algo de que me sorprendió porque aquí él no tenía dinero y pudo lograr sus estudios y poder conseguir un trabajo mejor y un futuro mejor para él y su familia. En cambio, ya hablando de jóvenes en Venezuela, si uno no tuviera dinero, habían dos opciones. De que era, te vas del país, aunque sea ilegal, o eras malandrín y le robas a la gente. Porque todos los estudios allá, buenos, de calidad, son de privada. Los que son públicas tienen muy pocos recursos y tienden a que los malandrines estén ahí, las escuelas públicas, y no aceptan personas de mayor edad, solamente personas de hasta
vamos a poner en prepa, supongamos que entras a prepa, bueno, es que es diferente. En mi país no es secundaria y prepa separada, sino que es secundaria y prepa unida, le decimos bachiller. Ahí si no entras a bachiller como máximo 15 o 18 años, que eso es lo máximo, a menos que sea una super excepción, ya prácticamente no te dejarían cursar otro estudio y por ende no podrías llegar a la universidad. Y ya ahí Y ya. se entruca en tu historia. Sí, ya ahí como que ahí ves cómo le das. Tú solamente tienes título de primaria y listo. Así se quedaría. Eso es una de las ventajas de ser joven mexicano. Aparte de que, ya hablando más aquí de frontera de Mexicali, uno siendo joven mexicano aquí, tiene la facilidad de simplemente visitar Estados Unidos cuando quiera, comprar cosas del otro lado, claro, digo la mayoría de personas, no todas, obviamente. También puedes comprar lo que sea, puedes conseguir variedad de precios, variedad de marcas, he escuchado historias de que con tan solo 1,000 pesos puedes sobrevivir. Eso, la verdad que me sorprendió muchísimo. Y ya para terminar con, bueno, ahora voy a hablar con las desventajas. Vamos a un corte, me avisan que vamos a un corte y regresamos para seguir conociéndote un poco más de tu historia. Claro que sí, muchas gracias. Casa de la Esperanza, Centro de Rehabilitación Católico. Si ya estás cansado de sufrir por la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, acércate con nosotros. Podemos ayudarte a encontrar una salida. Ingreso voluntario. Teléfonos 564-6900 y 563-8441. Casa de la Esperanza. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por su sistema digital de noticias. Contadora Concepción Navarro, los invitamos al programa Ambiente Social, patrocinado por la Fundación Medio Ambiente Sano en Baja California, correo fundacionmasbc@gmail.com. Los esperamos. Profe. Pasen, chicos. ¿Entonces por eso faltaste ayer? Estaba crudísimo. Yo ya no tengo remedio, pero ellos aún podrían. Puedes dar la batalla por perdida o buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. 23ª Semana Nacional compartiendo esfuerzos. Alcoholismo en el medio educativo. Del 15 al 21 de enero de 2018. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. AC 01800-216-9231. www.waamexico.org.mx. Hola, profe. Regresamos al programa Historias que Inspiran. Nos acompaña un buen amigo, Fernando. Y vamos a seguir con la entrevista. Nos va a platicar un poco de las desventajas de los mexicanos y va a cerrar con un consejo tanto para los mexicanos jóvenes que no valoramos nuestro país y otro consejo para los jóvenes que están en Venezuela y que están batallando para salir a buscar una oportunidad en otro país. Ok, bueno, vamos a retomar el hilo de antes del corte comercial. Como había dicho Efraín, las ventajas. Bueno, las desventajas de ser un joven mexicano me la pusieron difícil porque son muy pocas desventajas, la verdad, es muy bueno.
Yo diría que las desventajas serían la contraparte de las desventajas, de mis desventajas, que serían, más que todo, tienen más tiempo para madurar, pero hay algunas personas que tienen, digamos, mucho tiempo para madurar. Es decir, no toman en consideración, no le dan la debida importancia, mejor dicho, a diferentes situaciones en su vida. Voy a decir una anécdota muy sencilla, muy corta, de también un amigo de la universidad. Justamente mi amigo empezó conmigo mi carrera, mi semestre, todo bien, pasamos semestres juntos, hablando, muy buenos compas, pero resulta que mi amigo hace 3 semestres atrás comenzó a tener una actitud distinta porque, digamos, ya vivía solo. Es decir, le dieron más libertad. Que ya no vas a vivir con nosotros, te vamos a dar este apartamento. Aquí tú decides lo que quieres hacer. Y él decidió como que, ok, voy a hacer lo que me dicen mis papás, voy a estar todo bien y voy a seguir con la universidad. Y voy a intentar aplicar un trabajo. Y yo veo de que de repente comenzó a, o por así decirlo, no darle importancias a lo que debería ser importante para él. Él, siendo joven, lo más importante, según mis creencias, es estudiar para tener un mejor futuro. En cambio, él vio de que era más importante trabajar a estudiar y mantenerse él mismo, sabiendo de que sus padres también lo mantenían a él. Veía de que él se comenzaba a llegar tarde a las clases, comenzó a simplemente descuidar los estudios, prefería faltar a la escuela a ir al trabajo y fue decayendo poco a poco. Ahora mi amigo tuvo que ya renunciar a justamente estudiar en ingeniería porque reprobó muchas materias por mucho tiempo. Así que le tuvieron que dar de baja y él ya está empezando una carrera, eso es bueno, ya en comunicación social, y él ya tomó su lección de que es más importante los estudios al trabajo. Y en ese momento ya lógicamente no ha dejado el trabajo porque él también quiere tener su propio dinero, eso también es bueno en cierta parte, pero cambió su horario para que sea más adecuado a eso. Entonces eso cierra con mis desventajas de que tienen mucho más tiempo para madurar. Ok, y ahora... ¿Qué consejo le darías a los jóvenes mexicanos que no valoramos y hablo por los mexicanos ahora sí, por los jóvenes que nos la pasamos quejándonos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tanto de lo que vamos a comer y de muchas cosas más que te podría durar un buen rato? ¿Y qué consejo le darías a los venezolanos jóvenes que están ahí todavía en tu país sin poder salir a buscar una nueva oportunidad en algún otro país? Ok. Mi primer consejo para los jóvenes mexicanos que no pudieran valorar ciertos aspectos que ellos son beneficiados, mejor dicho, diría que no caigan en la rutina, no caigan en esa rutina de que que voy a hablar de palabras más informales. Ay, qué hueva tener clase de lunes a viernes, ya quiero irme a pistear, ya quiero que sea viernes para pistear el viernes, sábado y hasta el domingo. No caigan en esa rutina, hagan cosas interesantes, siempre busquen tener más conocimientos. No basta con estar en la universidad, porque si tú sales de la universidad, supongamos, en tu misma generación, si todos hacen lo mismo,
van a salir exactamente iguales. Si eres solamente un ingeniero más, no vas a tener más oportunidades como un ingeniero que tiene, digamos, 3 cursos en robótica, un ingeniero que ha pasado un tiempo en el extranjero aprendiendo una nueva lengua. Es decir, con todo su tiempo libre, yo digo, claro, siempre tiene que haber diversión, pero también control. Siempre tienes que buscar tener más conocimientos. Y ahora en el ámbito de los jóvenes de tu país. En cuanto a los jóvenes de mi país, les digo de que la verdad estoy muy orgulloso de ustedes, porque cualquiera no pudiera soportar como ustedes soportan la mayoría esta situación. Y les aconsejo con todo el corazón de que sigan trabajando duro, de que sé que hay algunos días de que no tendrán para comer, pero de todas formas sigan estudiando, no gasten dinero en tonterías porque no hay mucho dinero, a menos que sean de una familia pudiente. Siempre busquen estudios, siempre busquen lograr más cosas que cualquier otra persona no querría en ustedes. Así que supongamos que eso sería todo mi consejo. Siempre. ¿Qué aspiraciones tienes en México? Si pudieras volver a Venezuela, ¿qué te gustaría hacer para hacer la diferencia con los jóvenes, con tu país, con tu ciudad de donde eres? ¿Qué diferencias quisiera hacer? Positivas. Positivas, ok. La verdad, no quiero entrar en materia de política, pero lo que yo quisiera hacer, yo personalmente, siendo real, es cuando regrese a mi país, porque sé que voy a regresar, crear una compañía sólida allá, para que muchas personas vengan a mí, aunque no tengan títulos ni nada. Quisiera que ellos trabajaran, no porque quiera que trabajaran para mí, sino para que ellos tengan su oportunidad de crecer, tengan una oportunidad como aquí tengan en México. Y gracias a este tipo de trabajo, crearía que aumente más la economía, tuviera más oportunidades y así aumentaría más la calidad de mi ciudad. Claro, también ayudaría con ciertas cosas, intentar arreglar diferentes obras públicas. Y quisiera hacer eso porque en mi país somos un país libertador. Y quiero que todas esas pequeñas cosas de arte, pequeñas cosas que nos conmemoran como venezolanos, sean que perduren para siempre. Eso es lo que más quisiera. ¿Qué sueños tienes aquí en México? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Qué proyectos tienes aquí en México? ¿Qué te gustaría dejar aquí en México como un legado de tu persona? Bueno, los planes que yo tengo aquí en México dependerán en el futuro, pero yo tengo una visión de que en el futuro sea más terminar mi carrera de ingeniero, terminar mi maestría aquí por medio también de la beca CONACYT, tener un año de experiencia y a partir de ahí intentar ver si Venezuela ya está apta para mi inversión o todavía sigo aquí en México. Lo que yo quisiera hacer como legado es simplemente demostrarle a todas las personas, a todos los jóvenes que tienen las mismas oportunidades que yo, que pueden lograrlo, pueden tener una vida mejor y pueden lograr todo lo que se propongan. Quisiera que sea mi legado por medio de diferentes programas o un granito de arena que yo pueda poner. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años, espero que con barba. No, mentira. La verdad que en 5 años quisiera ya ser un ingeniero, ya ser maestro, justamente en procesos de doctorado o posiblemente procesos de aplicación en una empresa o tal vez ser profesor en una universidad, porque eso también quisiera ser profesor para mostrarle también a jóvenes, enseñarles, mejor dicho.
¿Cuánto queda? Vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Muchas gracias. Centro de Rehabilitación Católico. Si ya estás cansado de sufrir por la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, acércate con nosotros. Podemos ayudarte a encontrar una salida. Ingreso voluntario. Teléfonos 564-6900 y 563-8441. Casa de la Esperanza. Casa de... Pasen, chicos. ¿Entonces por eso faltaste ayer? Estaba crudísimo. Yo ya no tengo remedio, pero ellos aún podrían. Puedes dar la batalla por perdida o buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. 23ª Semana Nacional compartiendo esfuerzos. Alcoholismo en el medio educativo. Del 15 al 21 de enero de 2018. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. AC 01800-216-9231. www.amexico.org.mx. Historias que inspiran y estamos con nuestro buen amigo Fernando de Venezuela. Muchísimas gracias. Nos quedamos en las desventajas, estamos hablando un poco de las desventajas y las diferencias de los mexicanos con los venezolanos. Me gustaría un poco conocer un poco de tu niñez, de qué has aprendido en las situaciones adversas y qué nos puedes compartir de eso. Ok, bueno, mi niñez, la verdad, mi niñez es algo que en verdad me gustó mucho porque fue cosas de explorar, de saber qué quería en verdad y que me formó como persona. Sería, ¿cómo explicarlo? Yo soy un tipo de persona que soy parte ciudad y en parte, digamos, de pueblo, porque yo también me crié en un pueblo, el pueblo de mis abuelos. Ahí, justamente, uno de mis abuelos, por parte de mi papá, no, por parte de mi mamá, tenía una granja. Y ahí yo me acuerdo de que cuando tenía unos 7 años, más o menos, justamente mandaron a la granja de mi abuelo para ayudarlo. Él tenía mucho ganado, también tenía caballos y diferentes cosas. Y yo le preguntaba a mi abuelo qué era lo que necesitaba y él siempre me decía, no, barre o intenta hacer esto, intenta hacer lo otro. Y siempre me recompensaba con queso. A mí me gustaba bastante el queso de allá que hacía mi abuelo. Y ahí justamente me di cuenta de las diferencias de ser un chico de ciudad y ser un chico de pueblo, de campo, mejor dicho. Y ya cuando volví a regresar a Caracas, después de pasar un par de tiempo con mi abuelo, me di cuenta que rayos, sí que tenemos muchas facilidades. Y ahora no puedo evitar comparar justamente la ventaja que también tendría un chico de ciudad allá con un chico de ciudad acá. ¿Qué ventajas le ves a los chicos de acá? A los chicos de acá.
En cuanto a mi ciudad y su ciudad, nada, diría que las más sencillas, bueno, las más puntuales, pudiera decirse, es que la mayoría de muchachos pueden pasar al otro lado, algo que no se podía en mi país, y en el otro lado pueden comprar cosas, tienen más facilidades, pueden visitar una nueva cultura que no es propia de ellos. Para mí, tengo que pasar a Colombia, y Colombia es exactamente lo mismo que Venezuela, o sea, que un poquito de diferentes acentos. Otra cosa más, de diferencia de niños, yo diría que la variedad de oportunidades y situaciones que pudieran presentarse, como por ejemplo, ¿cómo pudiera explicarlo? Sí, de que por ejemplo los niños aquí tienen me da mucha risa porque, abriendo un poquito paréntesis, cuando también yo llegué aquí me dieron un dulce, y yo, para mí, siendo extranjero, un dulce pues tiene que ser dulce, pero cuando yo me lo comí era picante. Esa es una. Y a mí me dio mucha risa porque yo dije, ¿por qué le tienen que poner picante a todo? Y ya me dijeron que no, así es como tiene que ser, así sabe mejor el dulce con chile. Y yo, no, para mí no. Y justamente veo que los niños aquí comen muchos dulces con chamoy. Ya no tiene que ser dulce lo que están acostumbrados a comer. Sí, exactamente, tiene que ser bastante dulce. Y también tenemos como que diferencias en platillos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, aquí ustedes tienen algo llamado menudo. Nosotros también tenemos algo parecido al menudo, que se llama mondongo. También aquí en el sur de la República Mexicana también hay mondongo, pero es distinto a nosotros. El de ustedes es picante, el de nosotros no. También, ¿qué otro tipo de platillos? Otro tipo de platillos, por ejemplo, ustedes no saben un taco sin picante, la mayoría del tiempo. En cambio nosotros, digamos de que su contraparte sería una arepa, que es como algo, lo más tradicional de allá, es como decir un taco en México, bueno, la arepa. Lo tradicional. Lo tradicional. Ahí tiene que ser dulce con salado, pero así muy salado y un poco de dulce. ¿Como cuántos dialectos o lenguas diferentes a la que pues, tú y yo estamos platicando ahorita hay en tu país? En mi país, yo diría que tiene que ser alrededor de 3 oficiales, pero como nosotros estamos con la selva amazónica, también pueden haber más dialectos por diferentes tribus que hay allá. Creo que la más reconocida era de una provincia llamada La Guajira. ¿Qué platillo es el que más te gusta de aquí de México? El platillo que más me gusta aquí, la verdad, todos saben la respuesta, son los tacos. Pero me gusta particularmente los tacos de camarón. Y la verdad que los de San Felipe, una vez yo me acuerdo que fui a San Felipe rápidamente, fui a pedir unos tacos de camarón y ellos sacaron unos camarones recién salidos del mar y me los prepararon rápido, en 5 minutos me los comí y listo. Y pedí como 5. Pues muchas gracias por haber asistido. Claro, nos vemos el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde con otra historia que nos pueda ayudar a inspirarnos. Estén preparados porque va a estar muy bueno el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias.